Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en diseño mecánico JC. En el video de hoy vamos a continuar hablando sobre la simbología de soldadura en SolidWorks. Vamos a ver la soldadura de tapón, cuáles son sus principales características y bajo qué circunstancias podemos colocar este tipo de soldadura. Y además también vamos a hablar sobre cómo dimensionar el cordón de soldadura dependiendo el tipo de soldadura que se utilice. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la simbología de soldadura en SolidWorks. Dimos un par de semanas de descanso de ese tema y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la simbología de soldadura. Y bueno, como lo comenté en el video, vamos a hablar sobre un símbolo elemental de soldadura que es muy utilizado, que es la soldadura de tapón. Y para esto pues vamos a continuar trabajando con nuestro plano de ejemplo. Nosotros, bueno, aquí lo que yo hice, vamos a abrir el 3D. Aquí en esta sección yo agregué este redondo. Tenemos este redondo que atraviesa nuestras dos solderitas, ya que sobre este redondo va a correr un rodamiento. Entonces necesitamos colocar el redondo que nos va a servir como flecha y va a ir alojado también entre estas dos plaquitas. El detalle que tenemos con este redondo es que debe de ir soldado por ambos lados. Entonces en este caso debemos de aplicar una soldadura de tapón. ¿Por qué? Porque nuestro redondo es más chico, la longitud de nuestro redondo es más chico que la distancia que tenemos entre esta cara y esta otra de nuestra solera. Ustedes pueden ver que aquí la distancia es de 1 pulgada y el largo de nuestra flecha es de 3/4. Entonces tenemos una diferencia de 1/4 o 1/8 por cada lado. En el caso de que tuviéramos el redondo más largo, sobresaliera de las caras de nuestras plaquitas, de nuestras soleras, pues ahí el tipo de soldadura cambiaría. Sería una de filete sobre una superficie redonda. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el símbolo de soldadura de tapón. Aquí yo les voy a mostrar en el documento que tenemos de referencia cuál es la soldadura de tapón. Aquí la tenemos, es esta, soldadura de tapón, o en ojal o botón, dependiendo el acabado del barreno, ya sea para ojal o para un barreno normal. Bueno, la soldadura de tapón. La soldadura de tapón nos sirve precisamente cuando tenemos este tipo de configuraciones o este tipo de arreglos, donde tenemos un elemento que es redondo y va a entrar sobre un barreno que está en una superficie plana, pero este elemento redondo no va a llegar a tope. Si llegara a tope de esta cara, pues la soldadura cambiaría, sería una soldadura a tope. O si nuestro redondo sobresaliera de la cara donde vamos a unir, pues la soldadura sería de filete. Entonces miren, yo voy a regresar aquí al dibujo. Y aquí en la vista de detalle E podemos ver con líneas ocultas, podemos ver cómo pues evidentemente nuestro redondo, nuestra flecha, va a ser más chica que en su longitud con respecto a la distancia que tenemos entre caras de la solera. Entonces aquí nosotros debemos de meter una soldadura de tipo de tapón. Y lo que vamos a hacer es sacar una vista de sección que nos permita colocar esta soldadura, ya que como sabrán, la simbología de soldadura siempre nos debe de quedar, la vista donde vayamos a colocar la simbología de soldadura siempre nos debe de quedar de frente hacia nuestra vista. Entonces voy a utilizar aquí un corte de sección y la voy a colocar aquí al centro de nuestro redondo. Entonces ya nada más ajusto la vista y aquí ajustamos la longitud
porque nada más queremos mostrar la sección que vamos a soldar. Así. Entonces actualizamos la vista. Ya la tenemos. Ahora aquí ya nada más vamos a ajustar la escala. La escala actualmente está en 1:20. Entonces la vamos a dejar en 1:2. Entonces la tenemos. Aquí está. La alineación la rompemos para poder posicionarla donde más nos convenga, que va a ser aquí. O puede ser también en la parte de arriba. Pero de ahí tendría que ser más chica. Y para eso lo que podría hacer aquí es reducir el tamaño de esta vista. Así. Listo. Entonces la posicionamos. Y nada más colocamos su nota. Así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la notación de soldadura. Y aquí en las propiedades nos vamos a ir al símbolo de soldadura y vamos a meter la soldadura de tapón y la vamos a colocar aquí. En el caso de la soldadura de tapón, la mayoría de las veces, o se da por hecho, que es una soldadura perimetral. O sea, no tendríamos, si nosotros le colocáramos el símbolo de perimetral, sería una redundancia, ya que por la misma configuración de este tipo de unión soldada, pues se sobreentiende que sería una soldadura perimetral o hasta hermética, ¿no? Entonces ahí no es necesario especificar ese tipo de detalles en la soldadura. Entonces nosotros la colocamos aquí y ya saben, dependiendo de la posición de nuestra flecha, es la posición en la que va a quedar nuestro símbolo, ya que si ponemos nuestra flecha hacia arriba, el lado cercano ahora la tenemos hacia abajo. Entonces nuestro símbolo de soldadura tendría que ir en la parte de abajo. Y si nosotros bajáramos la flecha, ahora ya no habría que hacerle nada, ya que nuestro lado cercano ahora está en la parte de arriba del símbolo. Lo voy a dejar así y lo coloco del otro lado. Así. Y ya quedó. Entonces aquí con esto es más que suficiente para que el soldador pueda entender que la soldadura que voy a llevar aquí es de tapón. La soldadura de tapón prácticamente siempre es va de punto A punto B, o sea, es absoluta. No puede quedar en un punto intermedio, ya que es muy complicado. Sí se puede, pero pues es complicado que el soldador te pueda rellenar hasta un punto determinado, ¿no? O sea, aquí que tenemos una distancia de 3.18 milímetros, si nosotros especificáramos que quisiéramos una soldadura de tapón a 2 milímetros, pues sería un poco complicado, ¿no? Aparte, pues no vaya, aquí el arreglo no se presta a poner ese tipo de especificación, ¿no? Entonces siempre va hasta a tope, ¿no? Siempre se rellena por completo. Eso se acostumbra. Entonces, pues así es como nosotros podemos meter la soldadura de tapón. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Si nosotros nos regresamos al 3D, vamos a ver en esta sección de aquí que tenemos una lámina doblada que también tiene unos barrenos para soldadura de tapón. Esto es muy común cuando ustedes estén viendo alguna estructura metálica, ya sea por multicuerpo como yo lo tengo, una pieza multicuerpo o un ensamble, y vean que una de las piezas tiene barrenos y la otra no, es porque va a llevar una soldadura de tapón. Entonces eso es para que lo tengan muy presente. Si los dos elementos tienen barreno, pues ahí ya hay que ver, ¿no? El tipo de fijación, tal vez probablemente sea con tornillo, o inclusive puedan meterle algún perno y que sea una soldadura de filete, ¿no? Pero bueno, cuando tengan esto así y estén trabajando con piezas soldadas, quiere decir que van a tener que indicar una soldadura de tapón. Y aquí me voy a regresar al plano y de una vez vamos a ver la parte de el dimensionamiento de los cordones. Aquí en la simbología de soldadura es muy importante, aparte de colocar el símbolo elemental,
el acabado, el tipo de soldadura a utilizar, las veces en las que se repite este tipo de soldadura, etcétera. También es muy importante especificar el tamaño de la soldadura, ya que pues es importante que ese dato lo tenga presente el soldador para así él poder saber cuánto es la cantidad de soldadura que va a suministrar a la estructura y saber pues cuánto es lo que se va a llevar de material, ¿no? Para coste y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta unión que vamos a colocar aquí y la vamos a dimensionar. Pero para eso lo que vamos a hacer es irnos otra vez a nuestro 3D, a nuestro documento. Entonces aquí en el documento, se los muestro. Vamos a buscar la sección. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ejemplos de dimensionamiento de soldadura. Aquí, dependiendo del tipo de soldadura, es la forma en la que vamos a dimensionar. En algunas ocasiones te pide dimensionamiento de el cordón de soldadura. Todo esto depende del tipo de soldadura que vayamos a meter o el tipo de unión que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que en una soldadura tope con penetración parcial, o sea que no tiene ningún biselado, aquí nos dice que la penetración se va a indicar, se representa con la S y se indica, por ejemplo, si fuera una placa de 1/4 y nosotros quisiéramos una penetración de 3/8 o 3 milímetros, aquí en el símbolo de soldadura nosotros en la parte después de la S le colocaríamos el número 3. Con esto se entendería que la penetración la queremos de 3 milímetros. Entonces ya el soldador se debe de encargar de soldar, y la parte de calidad, el encargado de calidad, el supervisor, etcétera, debe de asegurarse de que la penetración sea la adecuada, ya tomando sus respectivas muestras, ¿no? Ahí tienen tienen distintos gauges para medir la penetración de soldadura o la longitud del cordón, etcétera, ¿no? Si nosotros tenemos una soldadura intermitente a tope, también tenemos cómo se debe dimensionar, que es muy parecido a lo que vimos en videos anteriores, ¿no? Que es el número de cordones por la longitud del cordón más y además la separación entre cada cordón. Ahora, si nosotros tuviéramos una soldadura con bisel doble o bisel sencillo, o abocinado y semiabocinado, también se va a utilizar la letra S para tomar en cuenta la penetración, y esta va desde la cara plana hasta donde termine el redondeo. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Y es lo mismo, colocas la S y luego colocas el número para especificar la penetración, y ya de ahí con eso se sobreentiende, ¿no? Que con eso se entiende la penetración que vamos a necesitar en nuestra unión, ya sea semiabocinada o abocinada completa. Luego viene la soldadura en filete. En la soldadura en filete tenemos dos opciones, lo que es Z y lo que es A. Lo que es Z es medir el cateto adyacente del triángulo que se genera en nuestro filete, y con eso se coloca después de la Z. Por ejemplo, puede ser Z4 para saber que el cateto adyacente es de 4 milímetros, Z3, así, ¿no? Y con eso, igual la persona de quien solda pues debe tomar en cuenta eso para poder hacer el cordón de ese tamaño requerido, y pues ya el personal de calidad con sus respectivos gauges poder medir y corroborar que la distancia sea la que se indica, ¿no? Y también la otra forma es medir A, que la forma de medir A es la distancia que hay de la hipotenusa a donde se unen nuestros catetos. Ahorita los vamos a ver para que lo puedan entender un poco mejor. La que más se utiliza es esta, la A, pero cualquiera de las dos es válida de utilizar. Y aquí también cómo se debe especificar una soldadura intermitente en filete, y luego también una soldadura en zigzag
más bien este es en zigzag y este es en intermitente, igual en filete. Y luego nos vamos aquí a la soldadura de tapón, que la soldadura de tapón se debe de especificar. De hecho, aquí si prestan atención podemos ver que no viene como tal una penetración o un tamaño del cordón, ya que el tamaño del cordón te lo da el diámetro del barreno donde vas a hacer el relleno de soldadura. Entonces básicamente con que tú especifiques el diámetro es más que suficiente. Ahora si tuvieras una soldadura intermitente, pues ahí debes de colocar el diámetro y luego el número de veces que se va a repetir este cordón y la distancia entre centros de cada barreno. De hecho ahorita la vamos a utilizar. Y también la soldadura por puntos, cómo debes de dimensionarla, y la soldadura de costura. Entonces, bueno, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro 2D y aquí lo que vamos a hacer es identificar el diámetro que tenemos aquí en este barreno, que es de 15 milímetros, y la distancia entre centros es de 60 milímetros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, tomando como referencia esto, lo único que voy a hacer es sacar otro corte de sección, colocarlo aquí al centro y aquí ajusto mi vista. Aquí ajusto así. Y así. Y luego para que se vea, para que sea visible, vamos a ajustar la escala a 1:5 o inclusive 1:2, así. Entonces aquí nomás jugamos con la alineación, rompiéndola y listo. Entonces aquí nosotros tenemos una soldadura de tapón y aquí lo que vamos a hacer es colocar el símbolo, que es el de tapón, y lo vamos a colocar aquí, así. Como la flecha va a ir hacia arriba, invertimos los del lado cercano y el lado lejano para que nos quede en la posición correcta. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer aquí es colocar el diámetro del barreno, que es de 15, y luego nos piden colocar el número de veces que se va a repetir por la distancia entre centros de los barrenos, que es de 60, así, y luego le vamos a agregar typical para que en donde se presenten estas condiciones se debe de aplicar ese mismo tipo de soldadura. Entonces le damos a aceptar y listo. Ya tenemos aquí nuestro símbolo de soldadura de tapón. Aquí lo tenemos. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es las demás soldaduras vamos a dimensionarlas. Aquí lo que vamos a hacer es agregar la dimensión. Vamos a tomar A para la simbología, para el símbolo de filete. Entonces para eso lo que voy a hacer es voy a tomar así el croquis y voy a dibujar una línea que vaya aquí al final, esta y así. Luego esta línea y esta línea van a ser iguales para que me dé un ángulo de 45 grados. Y luego voy a trazar una línea constructiva que va a ir del centro de esta línea de mi hipotenusa, que va a ir aquí al punto donde se juntan los catetos. Y voy a medir esta distancia, que es 2.25 milímetros. Entonces si yo me voy aquí a la simbología de soldadura, lo que voy a hacer es agregar la letra A
y le voy a poner 2 milímetros o 2.5, así. Pero vamos a dejarle en 2 milímetros para no meter decimales. Entonces le damos a aceptar. Aquí nos ajustamos la posición de nuestro lado cercano y listo. Ya, con esto nosotros estamos diciendo que la soldadura el cordón de la soldadura va a ser de 2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo con la soldadura abocinada. Bueno, en este caso semi-abocinada. La norma nos decía que para saber la penetración de nuestra soldadura semi-abocinada debemos de tener en la distancia que va de la parte recta, que en este caso es tras una tangente, hacia el punto de unión, que es esto de aquí. Entonces medimos esta distancia y van a ser 9.5 milímetros. Entonces me voy al símbolo, aquí coloco la letra S, le voy a poner 5.5 y lo mismo en la de abajo, S a 5.5. Ahí está. Entonces ya con eso sabemos que debe de tener una penetración a esta distancia. Y obviamente cuando el soldador termine de hacer estas uniones, pues el equipo de calidad debe de revisar con sus patrones, con sus gauges, que se cumplan estas medidas, ¿no? Ya que en algunas ocasiones es muy importante, dependiendo de la aplicación que tenga nuestra estructura, pues es importante que tenga especificado la dimensión de nuestra soldadura, ¿no? Entonces, pues así es como nosotros podemos dimensionar los cordones de soldadura dependiendo del tipo de soldadura, y además también así es como podemos incluir la soldadura de tapón. La soldadura de tapón es bastante utilizada, ya que nos permite soldar de manera más práctica, más fácil dos elementos. Evidentemente pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? En cuanto a esfuerzos o el tipo de trabajo que puede realizar este tipo de uniones, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. También recuerda que tenemos ya el número de WhatsApp habilitado para que tú me puedas mandar mensaje por ahí o por las redes sociales. Recuerda que me puedes hacer una consulta relacionada con algún video o alguna duda que tengas de algún trabajo, cotizaciones para proyectos escolares, proyectos ya profesionales, resolver dudas, etcétera, ¿no? Ya por cualquiera de estos canales de comunicación yo puedo responder. De preferencia pues WhatsApp, que es como que lo más inmediato, ¿no? Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.